Alabado sea el Verbo encarnado, para siempre. Amén. Muy buenos días, querida comunidad IMA. Vamos a iniciar nuestra semana encomendando nuestras actividades, encomendando nuestras jornadas de esta semana al Señor. Que su bendición nos acompañe todos los días. Y para pedírselo, lo hacemos con la proclamación del texto del Evangelio de este lunes 19 de abril. El Evangelio es de San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades, el lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Sin duda ninguna, nuestro Señor, al escucharlo con estas palabras duras que dice a la gente que lo sigue, es porque Él quiere enseñarnos, que nos quede claro quién es Él, a qué vino al mundo. Es el enviado del Padre, es el Hijo de Dios, es el Mesías. Pero mucha gente no seguían a Jesús porque creyeran en Él, como Mesías, como Hijo de Dios, como ungido, sino lo seguían porque lo veían hacer prodigios. Y el prodigio, ¿sí?, el resultado de un prodigio, pues es la admiración, la curiosidad. Y por eso mucha gente que lo seguía admitían el prodigio, pero no el milagro. Para ver un prodigio no se necesita tener fe. Para darse cuenta de que el pan se multiplicó y que alcanzó para todos y además sobraron 7 canastos, para eso no se necesita fe. Pero para entender que Dios está ahí dando más que pan, para eso sí, queridos hermanos, se necesita fe. El prodigio como tal causa extrañeza, pero la extrañeza, la curiosidad, aún no es fe. No es el reconocimiento de la presencia de Dios. Todavía
todavía no reconocen su presencia, todavía no reconocen la presencia de Dios en Jesús. Acordémonos de aquel texto cuando Jesús resucita a Lázaro. ¡Wow! Mucha gente que vio eso quedaban admirados. Iban a ver la casa de Lázaro y querían entrevistarlo, querían hacerle preguntas a Lázaro. Y después, cuando se encuentran a Jesús, las autoridades judías admitían el prodigio, pero no creían en el milagro. Jesús quiere que nosotros no solamente le sigamos para buscar un milagro. ¿Hace milagros? Claro que los hace. Los hizo y los sigue haciendo, porque nos ama. Pero a veces buscamos a Jesús solamente cuando tenemos una necesidad de un milagro. Y cuando el Señor nos concede ese milagro, nos olvidamos de Él y lo volvemos a buscar cuando necesitamos otro milagro. No, Jesús no es un milagrero. Jesús no es un fantasma, como lo escuchábamos ayer en el texto del Evangelio del domingo. Los discípulos creían que era un fantasma. No, Jesús no es un fantasma. Jesús no es una ilusión. Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso, queridos hermanos, la invitación de este día que nos hace Jesús por medio del Evangelio de Juan es que le creamos, que sigamos al Jesús de los milagros y no solamente busquemos los milagros de Jesús. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y sus trabajos y permanezca para siempre. Alabado sea el Verbo encarnado, para siempre. Amén. Que tengan todos ustedes un hermoso día.